¿Cómo les va? Miércoles 15 de octubre. eh, Acá está muy lindo. Termino el programa y me voy a tomar sol. Yo una vez les dije que para entender el discurso, es decir, lo que uno quiere decir, lo que uno quiere compartir, hay que hacer un seguimiento de los programas. Es decir, este programa que voy a hacer hoy arrancó el viernes pasado, porque yo tomo pocas noticias, las que considero arbitrariamente importantes, y le hago un desarrollo mientras la noticia sigue teniendo algún nivel de validez. Y la intención que he tenido siempre, desde que iniciamos esto hace ya muchos años, 5 años y monedas, antes de que arregláramos la casa, cuando teníamos el escritorio en otro lado, era que dejar una reserva histórica, básicamente para mis nietos o para quien dentro de muchos años quisiera saber cuál era mi opinión, por lo que vale, de los años que me tocaron vivir en esta Argentina tan particular, que se sumaría, en el caso de mi familia, a lo mucho que he escrito, a lo muchísimo que he escrito. Yo el viernes les advertí, cuando arrancaron todo este minué del secretario del Tesoro, los bonos, los negocios bastante poco claros del secretario del Tesoro, Caputo, sus amigos de las empresas tomadoras de fondos de riesgo, la enorme timba que hubo con los bonos soberanos argentinos en Nueva York y en la Argentina, esta esquizofrenia en los precios del dólar que el Banco Central ayer, entre el lunes y el martes, regaló dólares a 1.350 pesos. Hoy vale 1.415. Es decir, vos tenés un Estado que usa los pocos dólares que nos quedan, poquísimos dólares que nos quedan, tanto es así que no tenemos para pagar ya no tenemos efectivo en dólares para pagar la cuota del mes de enero. La primera cuota de vencimiento, 4.500 millones de dólares, ya no los tenemos. Y rifamos dólares a 1.300 pesos. Nadie nos obligaba a vender dólares. Al contrario, tendríamos que haber aprovechado esta sensación que generó en la sociedad que el tío Sam iba a trasladar Fort Knox al Banco Central de la República Argentina para comprar dólares, como hicimos muchos, o hicieron muchos. A este precio es atractivo, a 1.340 pesos. Comprar dólares es atractivo. Ahora, lo que me llamaba la atención es que el blue no se movía, seguía 1.400 y moneda. Es decir, que la gente que tiene dólares no se desprendía de ellos. Muy bien. Pero en esta brutal subida de los bonos soberanos, ¿quién compró? Los bancos, algunos, como decíamos hace muchos años en la bolsa, cuando entran los giles, venden los vivos. Y el asunto es quién vendió, por el volumen, digo yo. Y que las diferencias que hacen los fondos americanos como son diferencias en dólares, no pasan del 2-3%, no esperan como nosotros un número mágico como 10. No, nadie espera el 10. 4 o 5% ya es un número insoportablemente alto. Imagínense países que viven con una inflación anual del 4%, inflación real, ¿no? Del 4%. Si vos
en 2 días haces ese número, ¿para qué te vas a quedar? Vendés, te desprendés y listo. En el caso de la visita de Milei a los Estados Unidos, desde donde la quieras observar, salvo que seas muy libertario o estés comprometido con la pauta publicitaria o estés comprometido ideológicamente, por eso siempre es bueno decir desde donde se habla, no engañar a la gente que te escucha diciendo que sos otra cosa de lo que verdaderamente sos, porque lo que pensás se nota en tus comentarios. Ustedes saben que hablan con un correligionario. Entonces, lo primero que yo me puse a averiguar cuando se afianzaron su política, el gobierno afianzó su política en que este encuentro con Donald Trump iba a ser un diferencial electoral, es en averiguar qué piensa la sociedad argentina de nosotros. ¿Y qué piensa la sociedad argentina no solo de nosotros, los que comunicamos de una u otra manera, sino qué piensa la sociedad argentina de los Estados Unidos? Cosa que yo sospeché, siempre sospeché. No solo sospeché, sino viví, de alguna manera. Y parece que Subarán Córdoba pensó lo mismo que yo, porque era la pregunta a hacerse. Si tanto dependemos, el gobierno pone tanto interés en su dependencia de un encuentro con Donald Trump, en función de los resultados electorales del 26 de octubre, es importante pensar qué es lo que la sociedad argentina percibe de su relación con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y Ciudadán Córdoba hace una encuesta preguntando exactamente lo que yo quería saber. El 60% de la imagen de Donald Trump en la Argentina es negativa, muy negativa. El 58% rechaza cualquier acuerdo con Estados Unidos. El 62% se siente muy lejos de los Estados Unidos. Es decir, no tengo nada que ver con Estados Unidos. Y ahora voy a explicar esto. Y el 64% cree que el acuerdo es simbólico, es una manera es para la tribuna. Más o menos esto es lo que piensa la sociedad según la encuesta de Subarán Córdoba, que al revés de otros encuestadores, publica en su página de internet, Subarán Córdoba, los resultados de sus estudios con la metodología, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Que es coherente este resultado. Por varias razones. Primero, porque la sociedad, sociológicamente hablando, la Argentina es un país europeo. Somos un país europeo. Somos un país que hemos sido, al caso de Argentina, ni siquiera colonizado, pero pongamos el término colonizado. Fuimos colonizados por Europa, básicamente por España. Todo el norte de la Argentina, el centro de Argentina, Córdoba, no fue colonizado por cualquier sector del pensamiento español, fue colonizado por el sector jesuita del pensamiento español. Es decir, el jesuita era un tipo que Donald Trump definiría como comunista. Las misiones jesuíticas son históricamente reconocidas como lugares de que en vez de enfrentar a Europa con el autóctono, lo integró. Ustedes no tienen una idea de lo que es la iglesia de la Catedral de San Salvador de Jujuy, hecha por manos indias, es decir, por manos autóctonas, labradas en madera por manos autóctonas.
Eh, es decir, trasladar el arte europeo a América ha sido un proceso de educación. La colonización fue un proceso de educación. Con todo lo malo que ha tenido, es decir, la traída, la llegada de la viruela, de la sífilis, etcétera, etcétera. Pero en América hubo una relación absolutamente diferente a la relación que hubo en Estados Unidos con la colonización inglesa, sobre todo cuáquera, etcétera, etcétera, que la relación que tuvimos en América del Sur. Entonces la Argentina, específicamente Argentina, es un país europeo. Es un país que piensa como los europeos. Aun aquellos que no tienen origen europeo. Pero la cultura argentina es una cultura europea. Para decirlo en esta afirmación que puede traer mucha demanda de comprobación, la música nacional argentina es el tango, y el tango nace de un instrumento alemán, que es el bandoneón, por ejemplo. Eh, de ahí surge el tango. La chacarera, toda el baile del malambo, etcétera, etcétera, surge del sur de España, de lo que viene a hacerlo el territorio andaluz. La manera que tienen los andaluces de bailar. La guitarra. No hay cosa más española que la guitarra. Por lo tanto, la relación de Argentina siempre ha sido una relación mirando a Europa. Básicamente mirando a Europa. Y con Estados Unidos siempre hemos tenido el enfrentamiento de ser dos países, como ahora empiezan a reconocer los medios argentinos, competitivos, económicamente competitivos. En la Primera Guerra Mundial, el gobierno cuando se le pidió intervenir al gobierno argentino, el gobierno de Hipólito Yrigoyen dijo: nosotros no queremos participar de esta guerra. Nosotros somos un país pacífico. Y el gran afecto que nos tiene Japón a nosotros es que durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen le facilitó dos barcos de guerra que estaban en astilleros norteamericanos comprados por Argentina. Dijo: dénselos al Japón, nosotros no tenemos ningún apuro. De ahí nace la relación tan privilegiada que el Japón tiene con Argentina. Tanto es así que si ustedes van a la costa oeste de los Estados Unidos, al sur de California, en San Bernardino, sobre el Océano Pacífico, van a encontrar una ciudad muy bonita que se llama San Bernardino, con una iglesia, una capilla, un lugar muy hermoso, que tiene una enorme placa y dice que en este lugar durante 20 y tantos días, 28 días, ondeó la bandera argentina. Es decir, ahí Hipólito Boullard, que era un corsario, por eso la historia argentina es para hacer más de una película. Y Boullard conquistó ese puerto a tropas españolas. Y durante casi un mes ondeó la bandera argentina. Y ahí está la placa que recuerda el acontecimiento. ¿A qué voy con esto? La Argentina nunca vio con buenos ojos a los Estados Unidos. Nosotros no leemos como libros de nuestra literatura, no es Whitman, para decirlo de alguna manera, no es Chesterton. Es decir, nuestra cultura es la cultura europea. Y después vino la historia contemporánea.
y dentro de nuestra historia contemporánea, lo más desgarrador es enterarnos que Estados Unidos le daba información a la Armada Británica que le daba un plus a una armada que ya no necesitaba demasiados pluses para enfrentar la chirinada del gobierno de Galtieri. Es decir, un país como Estados Unidos que rompió un pacto internacional que había en América, que era el TIAR, Tratado de No Intervención, donde Estados Unidos se comprometió a no intervenir en un enfrentamiento entre países de América y países fuera de América. Movió los satélites. No solo movió los satélites, sino le prestó la base de Juan Fernández para que repostara la flota británica. Es razonable, es la madre patria para ellos. Es como si cuando España salió de la guerra civil, Perón le llenó los puertos de Barcelona, de Alcalá, le llenó de barcos de trigo y de carne porque España moría de hambre. Porque entre otras cosas Inglaterra, Estados Unidos la había bloqueado porque había sido fascista, era fascista. Pero el pueblo español no tenía la culpa de que su gobernante, Francisco Franco, fuera un fascista. Bueno, el hambre del pueblo español lo resolvió la Argentina, entre otros, Uruguay hizo lo mismo, por ejemplo. Mandar barcos con cereales. Muy bien. Entonces, esta encuesta, más allá que la imagen negativa de Trump es razonable, pero que el 58% rechace directamente encontrarnos en un acuerdo, que el 62% se sienta muy lejos de los Estados Unidos y que el 64% de la sociedad crea que esto es una cosa simbólica, lo prueba lo que pasó ayer en la Casa Blanca, donde Trump pone entre paréntesis cualquier acuerdo. Yo lo escuché, porque fue un discurso, porque la conferencia de prensa fue alrededor de Donald Trump. Pobre Milley, las cámaras de la televisión americana ni siquiera lo enfocaban. Fue un monólogo. Y que frente al encuentro con la Argentina y el retorno de Medio Oriente, donde se consiguió un alto el fuego y un intercambio de prisioneros y rehenes y los cadáveres de los rehenes, etcétera, una cosa muy conmovedora, muy conmovedora. Y el hecho de que se dejen de matar por 2 días ya es un hecho histórico. El hecho de que las tropas judías se retiren de Gaza, que haya un movimiento de países donde está Estados Unidos, donde está Qatar, donde está Egipto, es muy bueno. Esto solo es muy bueno. Vamos a ser sinceros, esto solo es muy bueno. Entonces, la prensa americana, que es un poco más sofisticada que la nuestra, enfocó lo que quería saber cómo le fue a Trump en Oriente Medio, las consecuencias de este alto el fuego. No me animo a hablar de paz, me animo a hablar de un alto el fuego. ¿Cómo va a ser la reconstrucción de Cisjordania, la cual Estados Unidos comprometió a varios países de Medio Oriente y encabezando el esfuerzo el propio Estados Unidos? Reconstruir una ciudad, posibilitar a que vuelvan los jordanos a su tierra y que las organizaciones internacionales alimenten a esta gente que se estaba literalmente muriendo de hambre. Si ustedes ven los números de la Cruz Roja Internacional, es conmovedor. No solo lo que le pasó a los jordanos, sino lo que le pasó a los israelíes. Y si uno se pone a pensar que son lo mismo, es como que nosotros entráramos en una guerra de exterminio contra Uruguay, o una guerra de exterminio contra Chile,
contra Bolivia, contra Paraguay. Absurdo. Somos lo mismo. Bien. Por lo tanto, el interés de la prensa americana era hablar con Donald Trump, no con el señor Milley, el cual estaba en un estado de shock porque veía a su ídolo. ¿Qué sacó en concreto? Absolutamente nada. Tanto es así que una frase de Trump hizo caer a los mercados, es decir, caer los bonos soberanos, subir el riesgo país, una frase. Bueno, esto depende del resultado de las elecciones. Y en ningún momento yo puedo imaginarme que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que independientemente de quién sea el secretario, en este caso Marcos Rubio, la Secretaría de Estado es una Secretaría de Estado muy profesional, es como Itamaraty en Brasil, o lo era la Cancillería en la Argentina, o lo sigue siendo en sus segundas líneas, muy profesional. ¿Qué significa muy profesional? Que el presidente va a un país con un dossier, con los detalles que tiene que conocer para poder conversar mano a mano con su interlocutor sin decir una tontería. Que si nadie puede pensar en términos de la historia de las relaciones internacionales norteamericanas, que tuvo tipos como Kissinger, entre otros, ¿no es cierto? O McNamara, etcétera, etcétera, que la Secretaría de Estado no le hubiera informado que las elecciones del 26 de octubre son elecciones de medio tiempo. Tenemos el mismo sistema electoral. Nos votamos cada 4 años a presidente, tenemos una única reelección y cada 2 años se votan en cambio de parcial de las cámaras. Es como la misma frase que tuvo dentro de la misma conferencia de prensa respecto a la elección del alcalde de Nueva York. Si gana fulano, yo no le pongo un dólar federal porque es un comunista. A este nivel estamos hablando. La división de la grieta de Donald Trump respecto a las sociedades es: si no estás de acuerdo 100% con lo que yo digo, sos comunista. Es lo mismo que dice Milley. O seamos sinceros, Milley dice lo mismo que dice Donald Trump. Estados Unidos lo patoteó a Lula da Silva en Brasil con los aranceles, y Lula da Silva, ¿qué hizo? Ajustó los aranceles. Dijo: vos me ajustás, yo te ajusto. Y en este momento Estados Unidos tiene un problema muy serio: sus campesinos, sus hombres de campo, ¿no es cierto? Ellos tienen una definición muy simpática: sus granjeros tienen un problema muy serio, no pueden vender un grano de soja. Hasta Donald Trump, toda la soja norteamericana que no iba para el consumo interno, que era muy poco, un 5 o 6%, para el consumo interno, quiere decir para sus propias vacas, iban directamente a China. Entonces China se abastecía de soja con 3 grandes mercados, con los tres tipos que mueven el mercado de soja: Estados Unidos, Argentina y Brasil, en ese orden. Ese es el orden: Estados Unidos, por extensión; Argentina, por extensión; y Brasil. Ya Brasil nos superó, por extensión, a costa de parte de la selva amazónica, pero nos pasó. Hoy Brasil tiene más territorio con soja que nosotros. Resultado: Estados Unidos se quedó en este momento, por las políticas de Donald Trump, se quedaron sin un mercado que les llevaba el 95% de su producción de soja. Y esto está generando un problema muy serio. Se lo voy a explicar cortito para que nos entendamos. ¿Qué hacemos los argentinos con el campo argentino, con la soja, con el maíz, con el trigo, con la avena, con la cebada, etcétera, etcétera? Como nosotros venimos del derecho real español, de lo que era el derecho agrario español, lo único que quedó del derecho español es nuestro derecho rural, nuestro derecho agrario.
las costumbres del derecho agrario. Nosotros trabajamos mucho con el intercambio, es decir, nosotros compramos semillas contra un porcentaje de nuestras cosechas. Y a eso se le agrega un seguro, por granizo, por heladas, por lo que fuera. Esa es la combinación, ese es el polinomio que se arma. Yo te doy dame semillas para sembrar, yo te vendo, yo después te devuelvo lo que vos me financiaste con cosecha, y el riesgo de que no te lo pueda entregar por una helada o por el granizo, lo cubro yo con un seguro. Es decir, el que pide la financiación de granos, así, por eso el campo de la provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo, pasa en todo el país. Estaba lleno de almacenes de ramos generales que te vendían desde un par de zapatillas hasta una bolsa de maíz. El sistema en Estados Unidos es absolutamente distinto. El granjero de los Estados Unidos, la semilla, la compra con un crédito de banco, que siempre son créditos más bien suaves, blandos, pero un crédito al fin. Entonces, que el granjero norteamericano, el campo norteamericano no pueda vender su cosecha le genera un problema financiero muy grave, muy serio. Porque los bancos te pueden esperar un ratito, pero no mucho. Y allá no hay grandes extensiones de tierra, hay pequeñas extensiones de tierra. Y el concepto de cooperativa como existe acá no existe en los Estados Unidos. Entonces la política de Donald Trump ya hace daño a los productores locales de manera definitoria. Tanto es así que la senadora Warren, que es una senadora de origen demócrata, que representa el centro productivo de los Estados Unidos, el centro agrario de los Estados Unidos, hace ya unos días sacó un proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos, con la firma inclusive de demócratas, de republicanos, para que se suspenda esta supuesta ayuda de Argentina, porque hay que ayudar a los granjeros americanos y hay que resolver el problema con China, porque China dejó de comprar. Y en una pelea de patoteros en una cuadra, el enano se tiene que correr. En este caso el enano somos nosotros. Que en vez de sacar provecho, de decir, bueno, vamos a vender más a China, no, estamos asustados porque por ahí Donald Trump se enoja. Yo creo que desde ayer ya no tiene que haber temor. Donald Trump no es que se enoja, le importa un bledo lo que pasa en Argentina. Aparte lo dijo claramente, nosotros Argentina es un mercado como simpático. Habrá pensado, sí, tiene muy buen Malbec. En Mar del Lago toman el Malbec mendocino. Punto. Es como un país simpático. Es muy gracioso escuchar en directo lo que es un país simpático. Es decir, no mueve el amperímetro, bueno, más o menos así. Está Lionel Messi en el Miami, en el Inter Miami, ese tipo de cosas. Muy bien. ¿A nosotros esto en qué nos afecta? En nada. Esto fue la demostración de dos cosas muy básicas. El plan económico del gobierno es un fracaso. En un año tuvo que pedirle dos veces a los Estados Unidos darme una mano, primero con el Fondo Monetario Internacional y ahora en una cosa muy extraña, bastante patética, bastante sospechosa aún para la propia moral económica norteamericana. Che, dejen de hacer negocio entre ustedes. Dejen de hacer negocios entre los amigos de Bennett, que fue el recaudador de campaña de Trump, con Caputo, que compra y vende con la plata de otro. Y esto se notó. Y se notó brutalmente. Brutalmente. Aparte que hay un problema que tiene la Secretaría de Estado con la Argentina, que es un problema bastante serio, que es que no solo a Esper
estaba mezclado con operadores del narcotráfico. Es decir, parece que esta conexión eh, entre operadores ligados al narcotráfico, a la financiación, a qué hacemos con los dólares del narcotráfico, se extendió a otros personajes. Y los personajes están ligados a esta administración, lamentablemente. Fuentes, ¿de dónde saca esto? El Washington Post, The American Today. Es decir, los americanos están preocupados, muy preocupados, por ejemplo, porque en Argentina el gobierno tiene relaciones con un laboratorio que produce fentanilo. Y las relaciones son promiscuas, es decir, son relaciones que tienen que ver con haber recibido dinero para la campaña. En este esquema, con encuestas que cada vez son más eficaces en el sentido de que están fijando, estructurando el voto en la provincia de Buenos Aires, que es el voto determinante, de forma mucho más clara. Es decir, el peronismo de un lado, arriba del 40 y pico por ciento, 43, 44%, y este intento desesperado del gobierno de polarizar ha fracasado porque han aparecido otras figuras, la figura como ya dije varias veces, de Eugenia, de María Eugenia, de Kachanowski. La presencia embrionaria de Provincias Unidas. Es decir, yo quiero hacerles un comentario. Hace 40 años que recuperamos, 42 años que recuperamos la democracia. No hay grandes cambios de figuras. Todos tenemos una historia. El político profesional, digo, yo la gente que se enoja con Randazzo, señor al cual no conozco, no se enoja con Patricia Bullrich. Randazzo es peronista, siempre ha sido peronista. Randazzo fue ministro de Interior, agarró un proyecto que venía del gobierno de Fernando de la Rúa e informatizó el documento de identidad. Cuando estuvo en transporte, mejoró los transportes. Ya está. Si cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía. Es decir, la misma vara con la cual la gente lo mide a Randazzo, que ahora es candidato peronista de Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires, como lo es Schiaretti en la provincia de Córdoba, como lo es Santilli, como lo es Ritondo, dos muchachos que militaban en las segundas y terceras líneas del peronismo. Santilli es un poco menor que yo, no mucho más chico que yo, o sea, un tipo de 65 y pico de años. Lo que pasa es que se tiñe. ¿Ustedes se imaginan si yo mañana aparezco afeitado y con el pelo negro? Claro, me linchan. Por ejemplo, mis hermanos tienen la cabeza más entradas que Unicenter. Yo saqué el pelo de mi abuela Manuela, es decir, un pelo más autóctono, más. Tengo pelo. Eh, Digo, seamos más equilibrados en el momento de juzgar a los personajes. Hoy es la división, y con esto termino, es mucho más sencilla. Hoy vos tenés que pensar quién tiene currículum y quién tiene prontuario. Aunque el currículum no nos guste. El currículum puede ser discutible, el prontuario nunca es discutible, siempre es malo. A mí ver que en la provincia de Corrientes la llevan a la señora Gallardo, no tengo nada personal contra ella. Y que diga, sin ponerse colorada, yo nunca me he vendido. No, hija, te has alquilado. Has trabajado de dama de compañía de un caballero que hizo su musculatura con inyecciones y operaciones. Digo, no la hizo jugando al rugby como yo hasta
entrados los años de veterano. Si recurren a ese tipo de personajes que tienen más que ver con la capacidad de comunicarse, porque su trabajo era artístico, como Karen, esta, la que ahora quedó número 2, que dice, déjense de joder, no señora, le contesté ayer, que usted ha vivido de eso, yo hablo muy bien el castellano. Eh, un oficialismo que necesita de ese tipo de personajes, o de saltimbanquis tipo Ritondo, tipo Santilli, porque no han producido cosas propias, personalidades propias. Yo a Fargosi, yo nunca voy a hablar mal de un colega. A Alejandro Fargosi lo sigue su propia historia. Es fácil seguir la historia del doctor Fargosi. Pero termino con esto. Para entender lo que está pasando, visto este programa, hay que seguirlo. Porque esto tiene que ver con lo que hablé el viernes pasado y con la conversación que tuvimos el día lunes. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos el viernes. Gracias.